Buenos días, estimados consejeros, estimada secretaria, señores funcionarios, todos quienes nos siguen por las cuentas oficiales de redes de Consejo Nacional Electoral. Señorita secretaria, tome quórum previo a la instalación de la sesión ordinaria número 83 PLSNE 2021 convocada para el día de hoy. Gracias, señora presidenta. Previo a constatar el quórum, debo informar que mediante el memorando número CNE-DNE-RICOE 2021-1117M de 19 de noviembre, dirigido a la consejera ingeniera Estela Liliana Cero Lanchimba, suscrito por la directora nacional de Relaciones Internacionales, se remite la delegación de la señora presidenta a la participación para la invitación extendida al Consejo Nacional Electoral hecha por la República de Honduras para participar en calidad de observador internacional en las elecciones generales que se realizará el día 28 de noviembre al 30 de noviembre del 2021. Para su conocimiento. Gracias, señorita secretaria. Continúe. Doctora Elena Nájera. Ingeniero José Cabrera. Buenos días con todos y con todas. Presente, señorita secretaria. Gracias, consejero. Ingeniero Enrique Pita. Saludo cordial a todos, compañeros consejeros, a todos los funcionarios electorales. Buenos días, presente. Gracias, vicepresidente. Ingeniera Diana Atamaín. Presente, señorita secretaria. Gracias, señora presidenta. Con 3 consejeros presentes en la sala, contamos con el quórum de ley. Con el quórum de ley respectivo se instala la presente sesión. Señorita secretaria, proceda a la lectura de la convocatoria y respectivo orden del día. Señora presidenta, perdón que interrumpa, veo que acaba de conectarse la consejera Elena Nájera. En cuanto pida la palabra, si es que efectivamente está, registraremos su asistencia. Continúe, señorita secretaria. Con su venia, señora presidenta. Convocatoria. Sesión ordinaria número 83 PLSNE 2021. Por disposición de la ingeniera Diana Tamaín Huanputzar, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y de conformidad con el artículo 32, numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y los artículos 4 y 5 del Reglamento para la implementación de las sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, se convoca a las consejeras y consejeros de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral a realizarse por vía telemática el día viernes 26 de noviembre del 2021 a las 9 horas. La sesión se desarrollará utilizando medios electrónicos. El link se remitirá mediante el correo electrónico institucional con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, conocimiento del acta resolutiva del Pleno del Consejo Nacional Electoral en la sesión ordinaria número 82 PLSNE 2021 de martes 23 de noviembre del 2021. Segundo, conocimiento de los informes presentados por el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política y el Director Nacional de Organizaciones Políticas y resolución respecto de las solicitudes de entrega de clave y acceso al sistema informático de organizaciones políticas con ámbito de acción nacional. Tercero, conocimiento de los informes presentados por el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política, el Director Nacional de Organizaciones Políticas y el Director Nacional de Asesoría Jurídica y resoluciones respecto de las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas en formación. Y cuarto, conocimiento y resolución respecto de los informes presentados por el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política, el Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales, el Director Nacional de Asesoría Jurídica, el Director Nacional de Organizaciones Políticas y la Directora Nacional de Estadística sobre el proceso de cancelación de organizaciones políticas. Hasta ahí el presente orden del día. Gracias, estimada secretaria. Efectivamente, podemos ver en la pantalla a la doctora Elena Nájera, que se ha incorporado a la presentación. Por favor, tomar asistencia de la consejera en secretaría. Con su venia, señora presidenta. Doctora Elena Nájera. Buenos días, señores consejeros, señores servidores públicos. Mi voto es presente. Gracias, consejera. Se registra su asistencia.
Señores consejeros, señora consejera, tienen la palabra respecto a la propuesta del orden del día. No hay observación. Consejera Elena Nájera tiene la palabra. Señora presidenta, yo puse el día de ayer, quisiera que por secretaría se lo lea, y además frente a este tema nos acaba de llegar la carpeta con la información hace aproximadamente 20 minutos. Por un lado, respecto del punto 4. Por otro lado, eran más de las 9 de la noche en la que se llegó a los correos electrónicos recién los informes. Dada la trascendencia de este tema que se va a tratar, a pesar de que yo he realizado el análisis de alguno de ellos, sin embargo, y que me quedó hasta la 1 de la mañana, sin embargo, yo sí considero que este punto debe ser tratado ya sea en el día de la tarde o en el día de mañana, por la importancia que esto reviste, dado que van a tratar respecto de la extinción de organizaciones políticas y no se puede actuar en una institución como ya se ha venido actuando en varias ocasiones y ha sido reiterativo el llamado de atención hacia su persona de que contamos con el tiempo suficiente, los consejeros, así como se respeta el derecho del debido proceso de las organizaciones o de los administrados de contar con el tiempo suficiente, también los consejeros debemos tener ese mismo derecho a tener la documentación con el tiempo para poder realizar un análisis serio, responsable, adecuado a las normas jurídicas y no en estos apuros que no sé cuál es el motivo ni cuál es la razón, dado que en una semana, en varias semanas, solamente tenemos una sesión y la dejamos para el último día, a la última hora incluso del día viernes, a la última hora de regresar de un feriado. Frente a eso, yo elevo a moción que este cuarto punto del orden del día se lo trate en una sesión posterior. Si es que tengo apoyo, por supuesto. Estimados consejeros, hay una moción por parte de la consejera Elena Nájera de retirar. Consejera Elena Nájera así lo ha manifestado en otra sesión, el cuarto punto del orden del día. Consulto a la sala si tiene apoyo a la moción previo a someter a votación. No tiene apoyo a la moción, señorita secretaria, continúe. Como siempre, señora presidenta, actuó sola y voy a hacer mi exposición porque sí he realizado el análisis y no leo los ayudas memorias que me hacen los asesores. Gracias. Consejero Enrique Pita tiene la palabra. Señora presidenta, yo quiero respaldar la posición de la consejera Nájera respecto a este asunto. Lamento el retraso en haberme pronunciado, pero yo coincido con que un consejero no tenga la documentación suficiente para pronunciarse sobre hechos tan importantes al momento de votar, es necesario tener esa consideración. A mí en lo personal debo reconocer que sí me llegó la información a tiempo, pero considero pertinente que, atendiendo a la situación expuesta en esta ocasión por la consejera Nájera, yo respaldo su moción. Gracias, señor. Gracias, señor vicepresidente. Señora secretaria, proceda a tomar votación para que el cuarto punto del orden del día no sea tratado en la presente sesión y sea convocada en una posterior. Tome votación, señora secretaria. Señora presidenta. Por la moción planteada. Señora presidenta. Consejera Elena Nájera. Gracias. Señor vicepresidente, con el respeto que usted se merece, a mí me acaba de llegar la carpeta hoy. Yo le escribí, le he estado pendiente a las 0 horas de hoy día, más o menos 12:30 de la mañana, 1:45, le escribí a la señora secretaria a través del asesor en la que no me habían hecho llegar la carpeta. Yo tenía la información en digital. Sin embargo, a las 9 de la noche que se le requirió a la señora secretaria, ella se había quedado dormida y no podía contestarme. He estado pendiente de este tema. Yo no he tenido la información a la mano. Yo he imprimido algunos documentos de esos. Recién me llega la carpeta a mí. Por lo tanto, no he contado con el tiempo suficiente. Proceda a tomar votación, señorita secretaria.
Doctora Elena Nájera. A favor de la moción proponente. Ingeniero José Cabrera. En contra de la moción. Ingeniero Enrique Pita. A favor. Ingeniera Diana Atamaín. A favor. Con 3 votos a favor, se aprueba la presente moción de dejar pendiente el 4º punto del orden del día. No escuché yo la votación de la consejera Acero, señorita secretaria, por favor. Gracias, señorita secretaria. Consejera Elena Nájera, usted entró atrasada a la sesión y no escuchó la lectura por secretaría de que la consejera Acero está con comisión fuera del país asistiendo a las elecciones de Honduras. Continúe, señorita secretaria, por favor. Gracias, pero punto del orden sí, del gracias. día. No es motivo para enojarse, señora presidenta. No estoy enojada, señora consejera, le estoy aclarando porque usted tiene el derecho que se le responda. Si no Sí, le gusta pero- mi respuesta, Sí, pero bájeme discúlpeme. el tono. Bájeme el tono, Adelante, por favor. señorita Sí, secretaria, bájeme el tono. continúe con el primer punto del orden del día, por favor. Gracias, señora presidenta. Primero, conocimiento del acta resolutiva del Pleno del Consejo Nacional Electoral en la sesión ordinaria número 82, PLE-CNE 2021, de 23 de noviembre del 2021. El documento ha sido remitido a las consejerías para su conocimiento. Señores consejeros, señora consejera, para su conocimiento, el primer punto del orden del día. No hay observaciones. Tomamos conocimiento del primer punto del orden del día. Señora presidenta, yo tengo una duda y quiero que se me aclare, como una niña de 5 años. Señora Hay dos consejera, votos en tiene la contra y palabra dos- respecto del primer punto del orden del día. No, hay 2 votos en contra y 2 votos a favor respecto de mi moción. Por lo tanto, existe un empate. Tiene que leer. Consejera Elena Nájera, le pido por favor que se concentre con serenidad a la sesión. Yo he votado a favor de la moción y fue aprobada con 3 votos a favor Gracias, señora y presidenta. 1 en contra la moción presentada. Gracias, señora presidenta. Tranquilícese y siga con serenidad la sesión. Tranquilícese Nos va a usted ir también, mucho porque mejor. usted altera a cualquiera. Continúe, señorita secretaria. Lo siento. Gracias, señora presidenta. Segundo, conocimiento de los informes presentados por el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política y el Director Nacional de Organizaciones Políticas y resolución respecto a las solicitudes de entrega de clave de acceso al Sistema Informático de Organizaciones Políticas con ámbito de acción nacional. Dentro de este punto del orden del día, pongo en su conocimiento el memorando número CNE-SNTPP 2021-1596M, suscrito por el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política y el Director Nacional de Organizaciones Políticas, cuyo asunto remite el informe número 166 de NOP-CNE 2021 del Movimiento Nacionalista del Trabajador Obrero, que en su parte pertinente señala: recomendaciones. De conformidad con los antecedentes señalados, nos permitimos sugerir a usted, señora presidenta, y por su intermedio al Pleno del Consejo Nacional Electoral, salvo mejor criterio, se niegue la entrega de clave del sistema informático al Movimiento Nacionalista del Trabajador Obrero y se notifique al representante a fin de que subsane las observaciones contenidas en el informe número 166 de NOP-CNE 2021 de 15 de octubre del 2021. Hasta ahí el presente informe. Señora presidenta, señores consejeros. Gracias, señorita secretaria. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señorita secretaria. Proceda a tomar votación. Gracias, señora presidenta. Doctora Elena Nájera. Gracias, señorita secretaria. Las y los ciudadanos son titulares del ejercicio de los derechos de participación política. Por lo tanto, pueden conformar partidos y movimientos políticos de carácter nacional, provincial, cantonal y parroquial, de acuerdo a lo establecido en el artículo, y se sustentan en conceptos filosóficos, políticos e ideológicos, incluyentes y no discriminatorios, de acuerdo al artículo 61 y 108 de la Constitución de la República del Ecuador. En este contexto constitucional, los ciudadanos que deseen formar un movimiento político deben en primera instancia cumplir
con los requisitos establecidos en la Constitución, el Código de la Democracia y procedimentalmente lo establecido en el artículo 12 de la codificación del reglamento para la inscripción de partidos, movimientos políticos y registros de directivas, como son petición con datos, régimen orgánico, declaración de principios filosóficos para obtener la clave de ingreso al sistema y posteriormente recoger las firmas de adhesión. En lo que respecta al movimiento nacionalista del trabajador obrero, en el presente caso, el informe puesto en conocimiento de esta consejería, el señor Salvador Santander Ledesma, el 4 de agosto de 2021, presenta la solicitud para obtener la clave de acceso al sistema para la conformación del movimiento nacionalista del trabajador obrero, informe del cual se puede analizar lo siguiente. El peticionario no presenta la declaración de principios filosóficos. El régimen orgánico se constituye de acuerdo a los artículos descritos en el informe en una copia parafraseada del régimen orgánico del movimiento Alianza País, debiendo cada organización política diferenciarse en su estructura normativa, ser individualizada con lo que se refiere a su régimen orgánico. Con estos antecedentes, mi voto es a favor de negar la entrega de la clave al sistema informático a los promotores del movimiento en formación nacionalista del trabajador obrero. Gracias, señora consejera. Ingeniero José Cabrera. Gracias, señorita secretaria. Toda vez que la organización política en formación, Movimiento Nacionalista del Trabajador Obrero, inobserva lo establecido en los artículos 306, 308, 316 y 323 del Código de la Democracia, en concordancia con el artículo 12 de la codificación del reglamento para la inscripción de partidos, movimientos políticos y registro de directivas, mi voto a favor de negar la entrega de la clave. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita. Toda vez que la organización política en formación, Movimiento Nacional del Trabajador Obrero, de conformidad con el informe que ha sido puesto en nuestro conocimiento y nos observa varios artículos de las normas vigentes al respecto de inscripción de organizaciones políticas en el Código de la Democracia y en la normativa que al respecto existe. Para la inscripción del partido, movimientos políticos y registro de directivas, mi voto es a favor del informe que recomienda negar la clave de acceso al sistema informático a esta organización política en formación. Gracias, vicepresidente. Ingeniera Diana Atamaín. Gracias, señorita secretaria. Del análisis realizado por el área correspondiente a la documentación presentada por la organización política en creación, se desprende que su régimen orgánico es una copia o parafraseo del régimen orgánico del movimiento Alianza País y no adjunta los principios ideológicos, por lo que incumple con lo dispuesto en el artículo 308 de la Constitución y los artículos 306, 316 y 323 del Código de la Democracia, así como lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento para la inscripción de partidos, movimientos políticos y registro de directivas. Por lo tanto, no procede la entrega de clave y en este sentido, mi voto a favor del informe. Gracias, señora presidenta. Con 4 votos a favor, se aprueba el presente informe. Dentro del segundo punto del orden del día, pongo en su conocimiento el memorando número CNS-NTPP 2021-1614-M de 19 de octubre, cuyo asunto remite el informe número 168 de NIO-PSNE 2021 del movimiento Somos Agua, suscrito por el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política y el Director Nacional de Organizaciones Políticas, que en su parte pertinente señala. Quinto, recomendación. De conformidad con los antecedentes señalados, nos permitimos sugerir, salvo mejor criterio, al Pleno del Consejo Nacional Electoral, se niegue la entrega de clave de acceso al sistema informático del movimiento Somos Agua con ámbito de acción nacional, en razón de que la organización política incumple con los artículos que la ley en materia señalados, dejando a salvo el derecho de subsanar los requisitos incumplidos. Hasta ahí el presente informe, señora presidenta, señores consejeros. Gracias, estimada secretaria. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señorita secretaria, proceda a tomar votación. Gracias, señora presidenta. Doctora Elena Nájera. Gracias, señora secretaria. En el presente caso del informe puesto en conocimiento de esta consejería, el señor Yacu Pérez, el 4 de agosto
de 2021 presentó la solicitud para obtener la clave de acceso al sistema para la conformación del movimiento Somos Agua, informe del cual se puede analizar lo siguiente. El régimen orgánico establece que los miembros de las comisiones nacionales dejarán sus funciones en un tiempo mayor al establecido en el artículo 349, esto es 4 años. El artículo 333 del Código de la Democracia establece que deberá existir una autoridad nacional, ante lo cual del informe se desprende que existe una ambigüedad entre autoridad nacional y autoridad local. En el artículo 348 se señala las modalidades de elección, pudiendo ser abiertas, cerradas o representativas. Sin embargo, de lo cual del informe puesto en conocimiento no se establece. El artículo 346 determina que el régimen orgánico debe establecer el número de invitados que el movimiento podrá postular, lo cual del informe se puede cotejar que no establece esto en el régimen orgánico. Con estos antecedentes, mi voto es a favor de negar la entrega de la clave al sistema informático a los promotores del movimiento Somos Agua. Gracias, señora consejera. Ingeniero José Cabrera. Gracias, señorita secretaria, del análisis realizado respecto al cumplimiento de requisitos legales para la entrega de clave de acceso al sistema informático de la organización política en formación Movimiento Somos Agua. Se determina que no cumple con dichos requisitos, conforme lo señalado en el Código de la Democracia y en la codificación del reglamento para la inscripción de partidos, movimientos políticos y registro de directivas. Por lo tanto, mi voto a favor. Gracias, consejero. Ingeniero Enrique Pito. Señorita secretaria, con la misma argumentación expuesta en el caso anterior, mi voto es a favor del informe puesto en nuestro conocimiento. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Tamaín. Gracias, señorita secretaria. Del análisis realizado por el área correspondiente a la documentación presentada por la organización política en creación, se desprende que su régimen orgánico incumple con lo dispuesto en los artículos 61, numeral 8 y 108 y concordante con el artículo 11 de la codificación para la inscripción de partidos y movimientos políticos, y como por ejemplo me permito citar a lo siguiente. Se evidencia que el símbolo contiene un conjunto de colores de bandera del Ecuador, con lo cual incumple lo establecido en los artículos 316 y 323, numeral 1 de la Ley Orgánica Código de la Democracia. Además, incumple el artículo 86, que determina que se deberá agregar la participación de jóvenes dentro de la estructura organizativa de la organización política en trámite, lo cual no está en la propuesta presentada. Asimismo, no establece la modalidad de elecciones para elegir a los órganos directivos y candidaturas de elección popular. En otro de los incumplimientos, hace relación a la rendición de cuentas, que la coordinación es una instancia más que también deberá la autoridad presentar de acuerdo a lo establecido en el artículo 323, numeral 3 del Código de la Democracia. Y finalmente, entre otras, solamente quiero hacer referencia que debe cambiar denominaciones que corresponden dentro del estatuto y deberán cambiar en vez la palabra nombrar y designar por elegir. Son algunos detalles que me permito hacer referencia, por lo que me acojo y voto a favor del informe presentado por las áreas pertinentes. Gracias, señora presidenta. Con 4 votos a favor, se aprueba el presente informe. Dentro del punto 2 del orden del día, pongo en su conocimiento el memorando número CNE-CNTPP 2021-1629 de 22 de octubre del 2021, suscrito por el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política y el Director Nacional de Organizaciones Políticas, mediante el cual se remite el informe número 172 de NOP-CNE 2021, referente al Partido Liberal Radical Ecuatoriano.
que en su parte pertinente señala. De conformidad con los antecedentes señalados, nos permitimos sugerir usted, salvo mejor criterio, al Pleno del Consejo Nacional Electoral, se niegue la entrega de clave de acceso al sistema informático al Partido Liberal Radical Ecuatoriano con hábito de acción nacional, en razón que la organización política incumple con los artículos de la ley en materia señalados, dejando a salvo el derecho de subsanar los requisitos incumplidos. Hasta ahí el presente informe, señora presidenta, señores consejeros. Gracias, estimada secretaria. Estimados consejeros, tienen la palabra. No hay pedidos de palabra. Señorita secretaria, proceda a tomar votación. Con su venia, señora presidenta. Doctora Elena Nájera. Gracias, señora secretaria. En el presente caso del informe puesto en conocimiento de esta consejería, el señor Naú Campuzano, el 11 de agosto del 2021, presentó la solicitud para obtener la clave de acceso al sistema para la conformación del Partido Liberal Radical Ecuatoriano, informe del cual se puede deducir y analizar lo siguiente. En el artículo 7, numeral 6, literal A del reglamento determina que la organización política debe tener delimitados los símbolos debidamente detallados, lo que lo del informe se desprende que no lo tiene. El artículo 321, numeral 2, determina que el estatuto establecerá de manera clara los derechos y obligaciones de sus afiliados, lo que del informe se desprende que tampoco esto lo determina. En el artículo 321, numeral 3, señala que en el estatuto las competencias y obligaciones de los órganos directivos tampoco se determina estas obligaciones y competencias en el estatuto puesto en consideración de este Consejo Nacional Electoral. Respecto de la elección interna de una organización política, obedecen a procesos democráticos, lo cual en el presente caso tampoco está señalado. Así como también no determina el tiempo en el cual durará en funciones, incumpliendo así lo establecido el artículo 30, numeral 3 del Código de la Democracia. Con estos antecedentes, mi voto es a favor de negar la entrega de la clave al sistema informático a los promotores para la conformación del Partido Liberal Radical Ecuatoriano. Gracias, señora consejera. Ingeniero José Cabrera. Gracias, señorita secretaria. Del análisis realizado por la área técnica se determina que la organización política en formación Partido Liberal Radical Ecuatoriano no cumple con lo establecido en el Código de la Democracia y en la codificación del reglamento para la inscripción de partidos, movimientos políticos y registro de directivos. En tal virtud, mi voto a favor del informe. Gracias, consejero. Ingeniero Enrique Pita. Señora secretaria, le agradecería tomar nota de mi argumentación inicial en este punto y es la misma aplicable para este caso del movimiento Partido Liberal Radical Ecuatoriano respecto a su incumplimiento de varios artículos de la normativa vigente para el registro e inscripción de organizaciones políticas. Mi voto es a favor del informe. Gracias, señor vicepresidente. Se toma nota. Ingeniera Diana Tamaín. Del análisis técnico-jurídico realizado a la documentación presentada por la organización política en trámite de creación y el número de registros válidos para su inscripción, Del análisis técnico-jurídico realizado a la documentación presentada por la organización política en trámite de creación y el número de registros válidos para su inscripción, se desprende que incumple con los requisitos determinados en los artículos 316, 322 y 323 del Código de la Democracia, concordante con el artículo 11 de la codificación del reglamento para la inscripción de partidos políticos. Por lo tanto, no procede la entrega de la personería jurídica de acuerdo a lo que señala el artículo 328 del Código de la Democracia. Corresponde otorgar un año para la subsanación. En este sentido, mi voto a favor del informe. Gracias, señora presidenta. Con 4 votos a favor, se aprueba el presente punto del orden del día. Gracias, señorita secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día.
Gracias, señora presidenta. Tercero, conocimiento de los informes presentados por el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política, el Director Nacional de Organizaciones Políticas y el Director Nacional de Asesoría Jurídica, y resoluciones respecto de las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas en formación. Dentro de este punto, pongo en su conocimiento el memorando número CNE, CNTPP 2021-1322M del 11 de agosto del 2021, suscrito por el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política y el Director Nacional de Organizaciones Políticas, cuyo asunto remite el informe número 080 de NOP-SNE 2021 del Movimiento Renovación, que en su parte pertinente señala. Quinto, recomendaciones. Concomitante con lo expuesto, nos permitimos recomendar a usted, señora presidenta, y por su intermedio al Pleno del Consejo Nacional Electoral, salvo mejor criterio, se niegue la inscripción del Movimiento Renovación con ámbito de acción en la provincia de Azuay, consecuentemente de conformidad con lo determinado en el artículo 328 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, sugerimos se conceda el plazo de 1 año a partir de la notificación de la resolución correspondiente al Movimiento Renovación, para que subsane el incumplimiento de los requisitos que fueron observados en el presente informe y que constituyen habilitantes para la inscripción en el Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas. Hasta ahí el presente informe. Señora Presidenta, señores consejeros. Gracias, señorita secretaria. Señores consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, proceda a tomar votación. Gracias, señora Presidenta. Doctora Elena Nájera. Muchas gracias, señorita secretaria. Sobre la petición de inscripción que ha realizado el representante del Movimiento Renovación con ámbito de acción en la provincia de La Azuay, se observa que la organización política en proceso de formación no cumple con los requisitos que señala la Constitución de la República del Ecuador en los artículos 109 y artículos 322, 323, 333, 348 del Código de la Democracia. Además, se evidencia el incumplimiento del artículo 7 del Reglamento para la inscripción de partidos, movimientos políticos y registros de directivas. Finalmente, sobre el cumplimiento de firmas de respaldo, también se puede identificar que el Movimiento Renovación requiere al menos de 9.697 registros de firmas de respaldo válidas, de los cuales únicamente han alcanzado a validar 6.113 registros, produciendo el incumplimiento del requisito del 1.5 que se exige que tiene que cumplir para un movimiento local de este porcentaje en el global del registro electoral. No obstante, es pertinente señalar que la organización política en proceso de formación tiene derecho a continuar en el procedimiento subsanando las observaciones realizadas en este informe. Con esta motivación, voto a favor de negar la inscripción de la organización peticionaria. Gracias, señora consejera. Ingeniero José Cabrera. Gracias, señorita secretaria. Del análisis realizado en el presente informe, se desprende que el Movimiento Renovación con ámbito de acción provincial no cumple con los requisitos para su inscripción, pues su programa de gobierno, régimen orgánico y página web no cumplen con los parámetros establecidos en la normativa vigente. Adicionalmente, el número de adherentes no supera el 1.5% del registro electoral de la provincia de La Azuay utilizado en elecciones generales 2017. En ese sentido y en observancia a lo establecido en el artículo 328 del Código de la Democracia, mi voto a favor del informe y de conceder 1 año a la organización política en formación para que se subsanen los requisitos observados. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pito. Toda vez que la organización política Movimiento Renovación no ha cumplido con los requisitos establecidos en el Código de la Democracia y en el Reglamento para la inscripción de partidos, movimientos políticos y registro de directivas,
así como también no ha superado el requisito del 1.5% de firmas del Registro Electoral Nacional utilizado en las elecciones generales 2017, mi voto es a favor de negar la inscripción de dicha organización política, dejando a salvo su derecho para subsanar el incumplimiento de los requisitos. Gracias, vicepresidente. Ingeniera Diana Tamay. Gracias, señorita secretaria. Del análisis técnico-jurídico realizada la documentación presentada por la organización en trámite de creación y el número de registros válidos para su inscripción, se desprende que incumple los requisitos determinados tanto en el Código de la Democracia como en su reglamento. Por lo tanto, mi voto a favor del informe. Gracias, señora presidenta. Con 4 votos a favor se aprueba el presente informe. Dentro del mismo punto del orden del día, pongo en su conocimiento el memorando número CNE-SNT-PP 2021-1484 del 16 de septiembre del 2021, suscrito por el Coordinador Nacional Técnico de Participación Política, el Director Nacional de Organizaciones Políticas, cuyo asunto remite el informe número 120 de NOP-CNE 2021 del Movimiento Acción Social ASD, que en su parte pertinente señala. Quinto, recomendaciones. Concomitante con lo expuesto, nos permitimos recomendar a usted, señora presidenta, y por su intermedio al Pleno del Consejo Nacional Electoral, salvo mejor criterio, se niegue la inscripción del Movimiento Acción Social Democrática ASD con ámbito de acción en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Consecuentemente, de conformidad con lo determinado en el artículo 328 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, sugerimos se conceda el plazo de 1 año a partir de la notificación de la resolución correspondiente al Movimiento Acción Social Democrática ASD para que subsane el incumplimiento de los requisitos que fueron observados en el presente informe y que constituyen habilitantes para la inscripción en el Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas. Hasta ahí el presente informe para su conocimiento, señora presidenta, señores consejeros. Gracias, estimada secretaria. Señores consejeros, señora consejera, tienen la palabra. No hay observaciones, proceda a tomar votación. Su venia, señora presidenta. Doctora Elena Nájera. Gracias, señorita secretaria. La motivación es la misma para este movimiento, por lo tanto, le solicito se sirva replicar la parte en lo que respecta a las referencias legales. Sin embargo, acatando, voy a hacer un análisis respecto de que el movimiento Acción Social Democrática ACD requiere al menos 2.373 registros de firmas de respaldo válidas. Perdónenme que tuve una interrupción. De las cuales únicamente han alcanzado 1.256, con lo que no supera el requisito del 1.5% del Registro Electoral Nacional utilizado en las elecciones generales 2017. No obstante, es importante señalar que la organización política en proceso de formación tiene el derecho de continuar con el procedimiento indicado para el efecto, es decir, tiene 1 año para subsanar las observaciones realizadas en respecto de este informe. Por lo tanto, mi voto es a favor del informe. Gracias, señora consejera. Ingeniero José Carrera. Gracias, señorita secretaria. Toda vez que el informe puesto a consideración establece que el símbolo y régimen orgánico del Movimiento Acción Social Democrática ASD con ámbito de acción cantonal no cumple con la normativa legal y reglamentaria, así como el número de adherentes no supera el porcentaje mínimo requerido y en observancia a lo determinado en el artículo 328 del Código de la Democracia, mi voto a favor de negar su inscripción y conceder 1 año a la organización política en formación para que subsane los requisitos observados. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita. Señora secretaria, por favor, sírvase tomar nota que mi argumentación respecto a este voto es igual a la que he expresado en
en el primer caso y replicado en el segundo. Por lo tanto, mi voto es a favor del informe, ratificando el derecho que tiene la organización política Movimiento Acción Social Democrática, ASD, de subsanar el cumplimiento de los requisitos y volver a presentar la documentación del caso. Gracias, señor vicepresidente. Se toma nota. Ingeniera Diana Tamaín. Gracias, señora secretaria. Del análisis técnico-jurídico realizada la documentación presentada por la organización política en trámite de creación y al número de registros válidos para su inscripción, se desprende que incumplen los requisitos determinados en los artículos 316, 322 y 323 del Código de la Democracia, concordante con el artículo 11 de la Codificación y Reglamento para la inscripción de partidos y movimientos políticos y registro de directivas. Por lo tanto, no procede la entrega de la personería jurídica, por lo que conforme señala el artículo 328 del Código de la Democracia, corresponde otorgar 1 año para la subsanación. En este sentido, mi voto a favor del informe. Gracias, señora presidenta. Con 4 votos a favor, se aprueba el presente punto del orden del día. Gracias, señora secretaria. Consejera Elena Nájera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Quiero expresar mis disculpas porque la verdad estuve totalmente desconcentrada, yo estoy amanecida, yo no suelo contar con el respaldo de los señores consejeros para el cambio del orden del día, por lo tanto yo tenía lista una carpeta, pero en realidad estoy muy agotada porque yo realizo directamente el análisis respectivo y también el equipo. En ese sentido, es de personas de bien pedir las disculpas del caso en los exabruptos, especialmente a la señora presidenta, y gracias, ingeniero Pita y señora presidenta, por el apoyo recibido, porque la verdad es que es importante tener el tiempo y nuestra motivación de nuestro voto tiene que ser muy responsable y muy transparente. Es mi actuar de ser coherente con mis actuaciones y en mi vida, por lo tanto, pido las disculpas del caso. Gracias, estimada consejera. A todos nos pasa. Con señorita secretaria, confirme si tenemos más puntos del orden del día que tratar. Señora presidenta, señores consejeros, no existe otro punto del orden del día a tratar. Muchísimas gracias. Sin más puntos que tratar, declaro clausurada la presente sesión. Gracias, estimada secretaria, señores funcionarios. Muy buenos días, señores consejeros. Buenos días. A las 9:50 se clausura la presente sesión. Gracias. Con todo.